Imagina esto, una tarde que prometía ser soleada, perfecta para un picnic, de repente se oscurece. Las nubes comienzan a cubrir el cielo. ¿Va a llover?, piensas, y sin dudarlo decides buscar refugio. Este es un ejemplo de una asociación básica. Nubes, lluvia, refugio. Pero, ¿qué pasa si te digo que, aunque parece ser una decisión lógica, impregnada de pensamiento, no es realmente un pensamiento crítico? ¿Por qué? Porque no sabes con certeza si va a llover, solo estás siguiendo un patrón de ideas que tu mente asocia. Pero aquí está la clave. No todo pensamiento es pensamiento crítico. En el video anterior, hablamos de cómo el pensamiento crítico va más allá de lo inmediato, de las suposiciones y los patrones automáticos. Cuanto más compleja sea la asociación de ideas y más abstractas sean nuestras reflexiones, más estamos desafiando a nuestra mente. ¿Cómo sé que este tema realmente te ha interesado? ¿Qué tan conscientes somos realmente de lo que pensamos? ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para que no solo asocie ideas, sino que las cuestione y las analice? Vayamos a este video. Ya lo decíamos en el video pasado, el pensamiento crítico ha sido una herramienta poderosa, pero también peligrosa desde la antigüedad. Sócrates, por ejemplo, fue uno de los primeros en desafiar las creencias de su tiempo, haciendo preguntas que no solo buscaban respuestas. Otros, como William de Ockham y Santo Tomás de Aquino, se cuestionaban a sí mismos, no solo a los demás. Pero al ir más atrás en la historia, podemos notar que la capacidad de razonar, de formar ideas complejas y críticas, no llegó de la noche a la mañana. La especie humana necesitó miles de millones de años para evolucionar, y el simple proceso de razonamiento tomó otros cientos de miles de años. 3 revoluciones propiciaron la evolución de nuestra especie, y fueron la revolución agrícola, la revolución científica y la revolución cognitiva. Ese momento crucial, donde nuestra historia se separa de la biología y marcó el inicio del pensamiento, tal cual lo conocemos. Según el historiador Yuval Noah Harari, hay algo único que distingue el pensamiento humano. 3 características nos separan del resto de las especies. 1. Nuestra capacidad para combinar un número limitado de sonidos y señales en infinitas frases. 2. Nuestra habilidad para transmitir información. Y lo más increíble, 3. Hablar de cosas que no existen, es decir, la imaginación. Así que, ¿qué es lo que realmente distingue el pensamiento crítico? Primero, es necesario saber que el pensamiento crítico se puede ver de distintas formas. Algunos lo ven como una habilidad práctica para evaluar situaciones y tomar decisiones inteligentes. Otros lo consideran un resultado que surge después de analizar algo a fondo. Y también hay quienes lo ven como una actitud, es decir, cuestionar y reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Ejemplifiquemos estas posturas con distintas definiciones. Como una habilidad práctica, Robert H. Ennis, un filósofo destacado en este tema, dice que el pensamiento crítico es pensar de manera reflexiva y razonada para poder decidir qué creer o hacer. Aquí el pensamiento crítico es visto como una herramienta que usamos para tomar decisiones de manera consciente, evaluando información y pensando antes de actuar. Como un producto. Jean Piaget, famoso por sus estudios sobre el desarrollo mental, lo define como la capacidad del pensamiento de evaluarse a sí mismo en varias dimensiones, como la lógica o el contexto. Para él, el pensamiento crítico no es solo el proceso de analizar, sino el resultado final de ese análisis. Y como una actitud. John Dewey, otro filósofo, habla del pensamiento crítico como una forma de pensar que se toma el tiempo necesario para reflexionar sobre un problema antes de sacar conclusiones. Es decir, implica cuestionar y examinar lo que creemos, lo que hacemos y lo que piensan los demás. Aquí es en donde nos damos cuenta de que cada persona puede tener una idea diferente de lo que significa el pensamiento crítico. Todos interpretamos las cosas de forma distinta, según nuestra experiencia o perspectiva. Pero si tratamos de encontrar un significado general, podemos hacerlo con una analogía. Pensamiento crítico es como tener una lupa para observar el mundo con más claridad. No se trata solo de aceptar cualquier cosa que escuches o veas, sino
de hacerte preguntas como ¿esto tiene sentido? ¿Está basado en hechos o es solo una opinión? El pensamiento crítico te permite examinar ideas, encontrar errores o prejuicios y tomar decisiones más inteligentes, en lugar de conformarse con la primera respuesta. Un pensador crítico siempre busca más información, considera distintos puntos de vista y usa lo que sabe para resolver problemas. Va más allá de la superficie. Construirse como pensador crítico implica abandonar una postura egocéntrica en lo que los argumentos son ciertos, porque tenemos confianza en ellos o porque tenemos cierta preferencia afectiva hacia ellos, porque nos conviene que sea así, o simplemente porque así lo hemos creído siempre. Los seres humanos no tenemos un pensamiento completamente objetivo o perfecto. Nuestra mente comete errores y ninguna persona puede presumir de tener un pensamiento siempre acertado. A veces solo tenemos ideas vagas, otras veces estamos equivocados y muchas veces ignoramos por completo ciertas cosas. Nuestras creencias nos ayudan a vivir y relacionarnos con los demás, pero no siempre nos llevan a la verdad. Ahora, piensa que estás pasando por esta situación: cambiar de trabajo o mudarte a otra ciudad. Sabes que no es algo sencillo, que puede impactar tu vida en muchas áreas. Empiezas a pensar en las opciones, te das cuenta de que, de forma natural, tu mente sigue los caminos que ya conoces. Quizá te sientes atrapado, y aquí entran las emociones, las dudas o creencias. Puedes refugiarte en lo conocido o explorar lo desconocido. ¿Verdad que es un caos? Es ahí cuando más necesitamos el pensamiento crítico. Pero, ¿qué pasa? No todos lo hacemos de la misma manera. No podemos saberlo todo, pero sí podemos reconocer cuando estamos ante las trampas que obstaculizan tu pensamiento. 1. Credulidad. Es básicamente cuando creemos en algo sin pensarlo mucho, solo porque no lo dijeron o porque confiamos en quien lo dijo. Esto tiene su dualidad, ya que, en algunos ámbitos, puede que no sea del todo negativo. Pero, cuando se trata de conocimiento, ser crédulo puede ser un gran problema. Si creemos todo lo que escuchamos sin cuestionar, dejamos de pensar por nosotros mismos. Esto es un obstáculo del pensamiento crítico, porque no evaluamos la información y buscamos pruebas. 2. Dogmatismo. Es cuando alguien cree que su opinión o creencia es absolutamente cierta y no admite ninguna duda o contradicción. Lo que yo creo es incuestionable, siendo un obstáculo para el pensamiento crítico, porque si no aceptamos que podemos estar equivocados o que hay otras formas de ver las cosas, no podemos analizar ni evaluar las ideas con objetividad. 3. Esquematismo. Es una forma de pensar que simplifica mucho las cosas, explicando temas complejos con solo unos pocos elementos. Por ejemplo, Hipócrates creía que la personalidad se basaba solo en 4 fluidos del cuerpo. Esta visión reduce entender la realidad en su totalidad. 4. Fanatismo. Esta es una obsesión intensa por la creencia o idea, donde la persona siente convencida de tener la verdad absoluta. No acepta dudas ni críticas, lo que dificulta el aprendizaje y el diálogo. Para este punto, ya hemos identificado los principales obstáculos que afectan a nuestro pensamiento crítico: credulidad, dogmatismo, esquematismo, fanatismo, etc. Todos ellos comparten un mismo punto: la tendencia a tener una mente cerrada, manifestándonos atrapados en sesgos cognitivos que distorsionan nuestra comprensión de la realidad. En otros videos te he hablado de los sesgos, por tanto, puedes ir luego a ver esos videos para tener un mayor entendimiento de esto. Y también suscríbete, porque vamos a ver mucho más temas relacionados con esto. Además de las trampas mencionadas, hay muchas otras falacias que pueden obstaculizar nuestro pensamiento crítico, sin que nos demos cuenta. Es importante tener en cuenta que el mundo está lleno de supersticiones y pseudociencias que, a menudo, utilizan razonamientos engañosos para convencer a las personas. Afortunadamente, te tengo una buena noticia: podemos liberarnos de esas trampas mentales. ¿Cómo? La clave está en el cambio de actitud, un nuevo enfoque mental que nos permite explorar nuevas posibilidades para entender la realidad. ¡Ojo! Que tener espíritu crítico no significa que la persona
sea siempre negativa, ni excesivamente crítica de todo y de todos. Tampoco significa que alguien es un buen pensador crítico solo porque tiene esas habilidades de las que hablaremos a continuación. Escepticismo. Adoptar una mentalidad de escepticismo constructivo es fundamental. El escepticismo, lejos de ser negativo, es una herramienta poderosa que nos impulsa a cuestionar la información, a no aceptar todo como verdad absoluta y a explotar, con curiosidad, cada situación. Ya lo decía Nietzsche, un espíritu libre es aquel que piensa de manera diferente a lo esperado según su origen o entorno. Este pensador crítico no está atado a sus circunstancias, sino que es capaz de inventar su propia vida. Curiosidad por explorar. El pensador crítico no se conforma con la primera respuesta que encuentra. Siempre busca comprender más profundamente las cosas. Agudeza mental. La habilidad de ver más allá de lo evidente y reconocer patrones ocultos. Pasión por la razón. Dedicar energía y esfuerzo a encontrar soluciones lógicas y basadas en hechos. Deseo de información confiable. Un pensador crítico se preocupa por obtener datos verificados y evitar caer en especulaciones infundadas. Podríamos resumir que las actitudes de una persona que asume un pensamiento crítico son la curiosidad, mente abierta, flexibilidad para considerar otras alternativas, honestidad y prudencia al tomar decisiones. Aunque nuevamente hago hincapié en que tales estándares no le hacen al pensador que debe hacer específicamente en una circunstancia. Únicamente lo proveen de reglas generales que el pensador entenderá profundamente, solo después de haberlas implementado en la práctica e incorporado a su experiencia. Es solo a través de la práctica que el pensador comienza a entender cómo aplicar estos principios a su vida. Por ejemplo, Peter Fashion, reconocido investigador en el campo de la educación y la psicología, quería ver si las personas que dicen estar dispuestas a pensar críticamente lo hacen de verdad en situaciones difíciles. Realizó un estudio en estudiantes para comparar cómo los estudiantes se describían en cuanto a pensamiento crítico, con sus resultados en un test que medía esas habilidades. Descubrieron que los estudiantes que decían tener una mayor disposición al pensamiento crítico obtuvieron mejores resultados en el test. De hecho, el 45% de la diferencia en los resultados se relacionaba con esa disposición, lo que demuestra que tener una actitud crítica ayuda a mejorar el rendimiento, pero no garantiza automáticamente habilidades críticas. Es aquí en donde surge la pregunta: ¿cómo puedo desarrollar ese pensamiento crítico? Piensa en esto. Cuando navegas por las redes sociales, a menudo te encuentras comparándote con los demás. En ese momento tienes dos caminos. Primero, puedes dejarte llevar por lo que ves, imágenes perfectas, logros, apariencias. Al hacerlo, corres el riesgo de caer en trampas mentales como sesgos que te pueden llevar a pensar que la vida es siempre mejor que la tuya. Por otro lado, puedes optar por cuestionar lo que ves, preguntarte si esa perfección que se muestra es real. Aquí es donde entra el pensamiento crítico. Es tu herramienta para evaluar la información de manera más consciente. Por ello, finalmente, recurramos a la taxonomía de Bloom, herramienta que nos ayuda a entender cómo aprendemos. Se divide en 3 áreas principales, y una de ellas es el dominio cognitivo, que se enfoca en nuestras habilidades intelectuales, es decir, cómo pensamos y procesamos la información. Dentro del dominio cognitivo hay varias categorías que nos muestran cómo podemos avanzar en nuestro aprendizaje. Estos niveles nos guían desde lo más básico, como recordar información, hasta lo más avanzado, como crear nuevas ideas. Nivel 1. Conocimiento. Este nivel es la base para todo lo que viene después. Sin una buena memoria de hechos, conceptos, datos, es difícil analizar o cuestionar información. Así, cada dato que recuerdes es como una pieza de un rompecabezas que te ayudará a construir algo más grande. Y como buen pensador crítico, la duda es nuestro mayor aliado. Por tanto, en este nivel preguntas como ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? ¿Cuándo ocurrió? Abrirán tu percepción a conocer una nueva perspectiva de las cosas. Por ejemplo, ¿quieres saber qué es la memoria? Así que comienzas a cuestionarte cosas simples. Nivel 2. Comprensión. Ahora que he recordado los datos, es hora de hacer algo más con ellos. Aquí, te conviertes en un maestro del conocimiento, organizando y comparando información
para que tenga sentido y volviéndote más curioso. Ve más allá de las preguntas. Ya sabes qué es o cómo es ese algo, pero ahora profundiza más. ¿Cuál es la idea principal de? ¿Qué evidencia soportan? ¿Puede explicar qué está pasando con? ¿Qué significa? Siguiendo con el ejemplo anterior. Ahora, no solo quieres saber qué es la memoria, decides ir más allá y buscar una explicación. ¿Cuál es la memoria a corto plazo? ¿Cuál es la idea principal de la memoria? Nivel 3. Aplicación. Es hora de poner manos a la obra. En este nivel, tomas lo que sabes y lo aplicas a situaciones del mundo real, resolviendo problemas de manera creativa. Si te fijas, normalmente utilizamos este nivel sin darnos cuenta. Preguntas como, ¿qué ejemplos puedo dar? ¿Cómo se relaciona esto con esto? ¿Cómo puedo resolver esto? O, ¿qué pasaría si? Comienzan a tomar sentido en este nivel. Ahora, ¿quieres aplicar lo que sabes de la memoria a una situación en donde uno de tus seres queridos comienza a olvidar las cosas? Nivel 4. Análisis. En este canal nos gusta ser detectives. Así que, en este nivel nos toca examinar partes de la información que son inconclusas. Y además, asociaremos unas cosas con otras, para entenderlas mejor. Por eso, en este nivel preguntas capciosas toman más sentido. ¿Qué evidencias tienes para? ¿Qué inferencias puedes hacer para? ¿Qué relación existe entre? Aquí comienzas a inspeccionar causas de la amnesia de tu ser querido. ¿Con qué frecuencia olvidaba cosas? ¿Desde cuándo sucedió eso? Nivel 5. Síntesis. Este nivel te anima a pensar críticamente al considerar múltiples soluciones y enfoques, lo que es esencial para resolver problemas complejos en un mundo real. Si te das cuenta, el llegar a un pensamiento crítico surge desde un proceso anterior, por lo que no es fácil, pero tampoco imposible. ¿Qué cambios harías para resolverlo? ¿Podrías inventar? Son preguntas aún más curiosas, ¿no crees? En este nivel, decides crear un plan con estrategias para que tu ser querido comience a recordar aquellas cosas que había olvidado. Nivel 6. Evaluación. La evaluación es la culminación del pensamiento creativo. Aprendes a argumentar y justificar tus opiniones, lo que te permite tomar decisiones informadas y hacer juicios. ¿Qué recomendaría usted? ¿Qué haría? Finalizando con el ejemplo, podemos ver que ya tienes la respuesta a muchas preguntas, que incluso no te habías hecho antes. Las preguntas son activadoras del pensamiento. Cuando son constantes, estimulan la generación de nuevas ideas. Muchos autores de libros, programas de intervención cognitiva e investigadores usan las preguntas como una herramienta mental que dirige y pone en ejercicio el pensamiento hacia la construcción de nuevos conocimientos. Por lo que tengo un regalo para ti. He preparado una guía con más preguntas que despiertan tu pensamiento crítico y además muchos más detalles que no he añadido a este video. Por favor, ve al enlace en la descripción al comentario fijado y recibe tu guía. Finalmente, podemos entender que el pensamiento crítico es más que simplemente pensar bien. Se trata de un proceso reflexivo que nos ayuda a interpretar, analizar, evaluar y hacer inferencias basadas en evidencia. Este video es una señal para que comiences a cuestionar lo que ves y lo que crees creer. No aceptar las cosas tal como son sin un análisis. A medida que adoptamos esta mentalidad, nos volvemos más conscientes de nuestros propios sesgos y prejuicios, lo que nos permite confrontarlos con honestidad. Espero este video te haya ayudado y por favor, no dejes de cuestionar mi perspectiva. Te leo en comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que soy Rubí Acosta y estás en